Hoy os voy a contar cómo utilizar correctamente la olla rápida. Tengo aquí 3 modelos de olla que, bueno, básicamente es lo que habitualmente hay en el mercado. Una lleva una válvula que sube y lleva unas rayas, otra lleva como una manecilla con 2 palabras y la otra lleva 2 números. Entonces vamos a saber cómo cocinar con cada número, con cada nombre o con cada raya. Bueno, vamos a ver que cada posición de la olla es para cocinar un tipo de alimentos. Vamos a empezar con los alimentos más blandos, digamos, los que necesitan menos tiempo de cocción, como sería el arroz, la pasta, las verduras, las patatas. Cocinaríamos en esta olla que tiene la válvula. En cuanto sale la primera raya de presión, bajaríamos la temperatura del vitro y lo cocinaríamos ahí. En esta olla sería en la palabra soft y en esta sería en el número 1. Luego tenemos la segunda raya de presión, el turbo o el número 2, y ahí cocinaríamos pues todo el resto de alimentos, las legumbres, los estofados, las carnes, un pulpo, todo lo que necesite un tiempo de cocción más largo. Cuidados básicos o cosas a tener en cuenta: no se puede cocinar nunca vacía, siempre tiene que tener un mínimo de líquido, no se puede llenar más de 3/4 partes y respetar un poco los tiempos de cocción. Y no hay más secreto, prestosos, todo el mundo a cocinar rápido.